Nuestro invitado de hoy es una persona que yo conozco hace mucho tiempo y que quiero profundamente. Desde hace muchos años nos conocemos y aunque el país lo conoce con su nombre pomposo de el padre Francisco de Rú, yo siempre le he dicho Pacho. Eh, Pacho, Pacho de Rú es sin duda uno de los jesuitas más importantes de Colombia. Eh, Fue director del CINEP, pero después, incluso luego de un asesinato en el que murió también mi hermana, junto con unos líderes campesinos que estaban tratando de hacer un remanso de paz en medio de la guerra, Pacho se fue de Bogotá y se dedicó a construir un programa que se conoció después como el Programa de Desarrollo de Paz del Magdalena Medio, que yo creo que también cambió muchísimo todo el tema de tenencia de la tierra y el acceso a ella para los campesinos, una tierra que además estaba, sobre todo en ese momento del país, pues dominada por los grandes terratenientes. Después se nos convirtió en el provincial de los jesuitas en Colombia. Después de hacer muchas cosas, llegó a ser provincial de los jesuitas en Colombia y ocupó ese puesto tan complicado desde el 2008 hasta el 2014. Pero sin duda su labor como jefe, auriga, cabeza de la Comisión de la Verdad, yo creo que fue su último paso por la memoria de los colombianos, una memoria que hay que rescatar y que yo creo que fue uno de los grandes aportes que se le dio a la sociedad colombiana que tanto le teme a la memoria. Bienvenido, Pacho. ¿Qué más podemos decir de usted? María Jimena, suficientísimo, por favor. Y Pero muchísimas gracias por esta invitación para compartir un rato juntos con tu audiencia, que valoro inmensamente. una de las cosas que me movió a llamarlo, digamos, son muchísimas las razones por las cuales yo quisiera hacer una entrevista contigo, Pacho, pero sobre todo me impresionó como una reflexión que leí escrita por ti sobre el Papa Francisco, quien acaba de morir, un papa que también es jesuita, el primer jesuita que llega al Vaticano, ¿no es verdad? Y Cierto. me pareció que podíamos comenzar por ahí, porque yo creo que uno se mete por ahí y podemos terminar quién sabe en dónde. En Por favor, me parece muy bien, de manera que adelante porque ese texto lo escribí con el corazón, por el significado de Francisco, el Papa. yo quería preguntarte antes, ¿tú conociste al Papa Francisco? Lo conocí, pero no tuve la oportunidad de desarrollar una amistad con él, porque fueron momentos cortos, pero muy profundos. Por supuesto que sí. Básicamente los dos momentos cuando estuve en la reunión en que los jesuitas eligen al nuevo superior general de los jesuitas. Una Ujú. vez que se hace la elección, se llama al Papa para pedir que el Papa consagre lo que acabamos de hacer, Sí. contarle lo que hemos hecho. Él inmediatamente se puso muy contento y entonces le pedimos que nos recibiera en el Vaticano, los electores. Ya. Eh, y los papas solían hacer eso, recibir a los jesuitas que van con el nuevo superior general a conversar con el Papa, a ponerse al servicio del Papa. Pero él dijo, le pedimos, vamos para allá, dinos cuándo podemos ir. Me acuerdo que era un sábado, quizás nos puede recibir el lunes o el martes. Y dijo, no, el lunes a primera hora. Entonces le dijimos, bueno, entonces, ¿a qué horas vamos? Y dijo, no, 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 yo voy donde ustedes. Y efectivamente se vino solo. Y ¿A dónde? se llama la Curia General de los Jesuitas en Roma, En que Roma. en Oh, Roma se trasladó allá. se trasladó, se vino solo inmediatamente a verse con nosotros y allí pude conversar con él unos minutos sobre la paz de Colombia porque nos fue saludando a cada uno
ujú, Posteriormente, ya en plena Comisión de la Verdad, un día me sorprendió porque me llamó personalmente desde su celular a mi celular ujú. con un hablar argentino completo. Yo te llamo para decirte que estoy con vos, que tenés que seguir adelante, que eso era lo que hubiera hecho Pedro Claver, un Ujú. jesuita que murió trabajando con los esclavos. Dale duro, vas a tener lío, no te preocupes, la verdad hay que decirla, hazlo con humildad, pero a enfrentarlo, acompañar a esos compañeros tuyos, no te separes de las víctimas, Mejor dicho. tal cual, como era Fergoyo, Sí. como era, sí, tal cual. Francisco con toda su determinación de papa, pero también con una sencillez inmensa del amigo que te llama por un celular y te dice, mira, aquí estoy rezando por vos, y reza vos por mí, como solía decir. Así, él terminaba siempre y recen por mí, recen por mí. ¿Y esa fue la última vez que lo viste, así personalmente? Pues Sí, que, la última vez porque, no, después cuando, espérate, cuando vino a Colombia, pues lo vi también entre la gente. Él estuvo en Medellín, mm, y yo fui a Medellín a acompañar ese momento de la misa en que tuvo lugar en el aeropuerto de Medellín, esa misa inmensa, y entre otras Caracol me había pedido a mí que les ayudara un poco en la transmisión de la misa. sí, Por supuesto, pude saludarlo, pero lo que me impresionó fue el discurso de él ese día, sí, porque él estaba con un texto, leyendo un texto que había preparado para la gente, y comenzó de pronto a referirse a los obispos y y lo soltó, regañó, sí. no los regañó, pero sí les habló en estos términos, soltó el texto y les dijo, hermanos obispos, si ustedes quieren realmente parar esta tragedia humana que hay en Colombia, déjense de pensar que lo van a poder hacer a base de documentos o de predicaciones. Vayan y pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo. Es una cosa muy fuerte. Y él venía, de los 4 días que estuvo en Colombia, él dedicó uno a encontrarse solamente con las víctimas. Lo pasó en Villavicencio. ¿Tú Ujú, recuerdas? me acuerdo. Estuvo 4 días, uno totalmente dedicado a la víctima. Y el último día vino aquí a Cartagena, donde yo estoy, eh, y entre otras, pues visitó la ciudad, se detuvo en un sitio muy importante con un grupo muy bello que lo maneja una mujer valiosísima, una que se llama Tarita Kumi, que quiere decir Niña, levántate, que Ujú, es una organización que lucha contra las niñas y los niños utilizados en el comercio sexual, y quiso ir hasta allá. Y luego vino donde los jesuitas y terminó aquí en el santuario de San Pedro Claver, un jesuita que murió entregado por los esclavos, y sus últimas palabras en Colombia las dijo desde aquí, dijo, Colombia esclava de la paz para siempre, diciendo, aquí tenemos que seguir luchando, mi querida María Jimena, como luchó tu hermana Silvia en sí, el sí, último sí, momento. sí, es cierto. Y entonces viene esta, esta, digamos, esta reflexión que haces tú luego de la muerte de Francisco, como le gustaba que le dijeran, ¿no? Él no le gustaba que le dijeran papa, sino que le dijeran Francisco. Francisco, ¿no es verdad? Y Era, es lo único que has visto el testamento. Quiere una tumba muy simple en el suelo, sin ningún tipo de monumento, y el único letrero que acepta que pongan sobre la tumba, en lugar de poner poesías y palabras de salmos y himnos y alabanzas, lo único que puede haber sobre la tumba es la palabra Francisco, que él adopta de Francisco de Asís. claro, que es que lo conmueve a él muchísimo por muchos motivos, por Francisco, por la humildad de Francisco, es el pobre que se entrega por los pobres, Mm, pero también por la pasión de Francisco por la casa común, como él llama la tierra, y su pasión ecológica por proteger el planeta. Y por eso la encíclica famosa de él sobre ese tema se llama Laudato Si, que es el himno a las criaturas
de Francisco de Asís alabando a Dios por el sol, por el agua, por la luna, por los peces, Ujú. por los animales, por las flores. Usted escribió lo siguiente, Pacho, dice, quiso que la iglesia, hablando de Francisco, quiso que la iglesia católica estuviera al servicio de esa comunidad universal y que lo hiciera sin pretensiones de protagonismo. Contribuir con el mensaje de Jesucristo, de esperanza, solidaridad con los excluidos, compasión, justicia, paz, misericordia, verdad, verdad a la construcción de esa fraternidad universal. ¿Cuál fue realmente el gran legado? Eh, Construir al lado, como usted dice, de todos una misma causa que era desde distintas religiones, de distintas visiones, eh, como plantear la necesidad de encontrarse en en la compasión y en la exclusión. ¿Qué era lo que realmente hacía eh, que Francisco tuviera esa narrativa tan simple, pero que tanto caló? María Jimena, qué bueno que empieces por ahí porque yo creo, para mí, aquí es donde la experiencia espiritual de Francisco es absolutamente novedosa Ujú. y donde yo creo que Francisco, eh, el día que los teólogos tomen esto en serio y lo Ujú. profundicen, a mi juicio, yo no soy un teólogo, yo hice mis estudios de teología, pero no Eh, tengo doctorado en teología. Usted es economista. Yo soy economista, exacto. Pero yo creo que en la medida, uno sigue siempre leyendo teología, pero yo creo que en la medida en que los teólogos se den cuenta de lo que está allí planteando, yo estoy convencido que presenta un desafío enorme a la iglesia. Es Mm. lo que uno llamaría una nueva eclesiología, o sea, una nueva teología de la iglesia. Que Sí. fíjate, verás, él está diciendo la comunidad que Dios quiere, la comunidad por la cual hay que trabajar, la comunidad por la cual tenemos que entregar la vida, no es la comunidad de la iglesia, es Mm. más o menos lo que más o menos los católicos tenían en la cabeza, ¿sí? Que es el cuerpo místico de Cristo, que es la sociedad perfecta, que es el pueblo de Dios, sino que dicen, no, la comunidad es la comunidad de todos los hombres y mujeres del mundo, y con dos cosas muy profundas, aceptados todos en su dignidad individual de cada uno de ellos y respetados en su cultura y en sus diferencias. Y hay que luchar por eso. Y el lugar que nosotros tenemos que hacer los católicos no es que seamos la comunidad escogida, no hay pueblos escogidos, eso se Sí. acabó. Entonces, Sí. ni Israel es pueblo escogido y entonces pueden llegar a llevarse de calle a Palestina, ni Estados Unidos es el pueblo escogido del mundo. El pueblo escogido, porque tú Somos. quieres, es la comunidad universal y todos tenemos que trabajar por eso y Ah, aceptarnos en nuestras diferencias religiosas, en nuestras diferencias étnicas, en nuestras diferencias culturales, en las diferencias de género, en las diferencias de espiritualidades. Igual ahí tienen que estar los católicos, los protestantes, los musulmanes, los exacto. budistas, los ateos, los agnósticos, Los, todos a somos los seres ateos o humanos agnósticos como nosotros, y, y vamos a trabajar por construir una comunidad en que todos nos respetemos. Y la iglesia tiene un servicio muy bello en eso, pero no es la protagónica, no es la jefe, sino vamos a construir en el diálogo esta comunidad entre todos. La iglesia ofrece lo que tiene con humildad y es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los grandes principios del Evangelio, que Él, por supuesto, los convierte en la base profunda, pues como cualquier papa, es su famoso el gozo del Evangelio. Pero eso es muy importante lo que está diciendo. Eso es lo que le permite decir repetidas veces, ¿verdad? Tutti, tutti, tutti. Esto es para todos y todas. Nadie se queda por fuera. Pacho, y por eso hay que entender un poco lo que él hizo en sus viajes. O sea, por ejemplo, estoy viaje a Mongolia, que tanto Javier Cercas en su libro que recomiendo, porque también es una visión Extraordinario, por supuesto. del Papa, ¿no es verdad? Dice, bueno, pero ¿qué tal? Él se fue a Mongolia, un país budista, ¿sí?
Claro, Estuvo con Irán, con todas las facciones en Irán. Mejor dicho, él fue un papa que trató de atravesar lazos, ¿no es verdad?, con todas las demás religiones. sí, Eso, sí. digamos, lo hacían otros papas y lo han hecho otros papas, pero hacía mucho no se veía un papa así, o es en ese sentido buscando que tutti, 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 sin independencia del credo político, del credo religioso, del color de la piel o del género. Por supuesto, y era muy respetuoso de eso. Por eso la bendición que recuerdo al principio de su pontificado le da a un grupo de periodistas de todo el mundo y que luego una de las cadenas aquí en Colombia siguió repitiendo, es Sí. una bendición en que él se cuida de decir, porque este misterio de Dios, como lo entienda cada uno de ustedes, pero este misterio que nos acoge y nos rodea, los bendiga a todos ustedes. No dice Jesucristo o no dice, ¿me comprendes? Porque quiere decir, esto es una cosa de todos, hay un misterio que nos convoca a construir juntos una humanidad unida. Y efectivamente, como bien lo dices, eh, Juan 23, pero sobre todo Juan Pablo II, por ejemplo, fueron grandes viajeros, pero Francisco llevaba un mensaje que es muy importante. Estamos al servicio de una sola comunidad humana, que por supuesto inmediatamente lo puso en confrontación con quienes tratan de romper al mundo, con quienes piensan que lo que hay que hacer, en lugar de pensar en la comunidad humana, protegerse dentro de sus propios territorios, poner muros para que no lleguen los migrantes, Mm, satisfacerse en sus grandes riquezas, lograr que todas las riquezas vengan donde ellos y someter ideológicamente y militarmente a los otros y que se consideran más importantes de los otros. Francisco se opuso completamente a eso y te pongo un caso que es muy impresionante, por ejemplo, la posición de Francisco con respecto a la migración, que es preciosa, sí. cuando dice, por supuesto, lo mejor es que los pueblos del norte, Ujú. en el fondo está diciendo que colonizaron a África y que colonizaron a Latinoamérica y se llevaron todas las riquezas para el norte. Lo mejor es que para que no haya migración, que devuelvan esas riquezas y que estos pueblos puedan poderse desarrollar en plenitud y con dignidad y con satisfacción de todas las necesidades. Pero mientras llegamos a eso que va a tomar varias generaciones, Ujú. todo el mundo ya en el mundo tiene derecho a poder vivir con dignidad, tiene derecho a poder tener la tranquilidad para sus familias, todo el mundo tiene derecho a realizarse como ser humano. Y por eso la gente tiene que ser recibida a donde se va soñando que tiene la posibilidad de lograr lo que no puede lograr en su pueblo en este momento. Y en Mm. esto es muy fuerte. Y por eso mantiene esos grandes puntos, ¿verdad? Deben recibirlos, deben protegerlos, Bueno, fueron sus últimas incluso palabras, ¿no? También claro, así es, antes de recibir a J.D. Vance, que exactamente, exactamente, sí, sí, increíble, fue el último con el que habló pues públicamente, fue así con fue. el presidente J.D. Vance. Hay una de las cosas que yo creo que, una de las cosas que dices tú en tu escrito que recomiendo, no sé por dónde se puede ver, pero dice también, hablando del Papa Francisco, sin ambigüedades contra la guerra. Por primera vez, en una encíclica definió que toda guerra era inmoral, o sea, que no había guerras justas, que es una teoría muy, Sí, digamos, de la sí, iglesia, voy a decir, es no, claro, es que una teoría de la iglesia, la no, guerra sí, justa, ¿sí? esa es una historia que empieza con San Agustín en el siglo cuarto, en el siglo cuarto, en la afirmación de la guerra justa, cuando Constantino se convierte, el emperador se convierte al catolicismo y quiere que también todo su ejército se convierta al catolicismo. Entonces, la pelea que da el ejército romano, pues hay que bendecirla. Y entonces se establece la teoría de la guerra justa que es fatal. En nombre de la guerra justa se hicieron las cruzadas, ir a matar árabes,
dizque para rescatar al sepulcro de Cristo, cosa que a Cristo no le importaba, pero ahí mataron enfrente de Jerusalén a 30.000 musulmanes. En nombre de la guerra justa se hizo la Inquisición para unir a Francia, atacando a la gente que vivía en el sur de Francia, pues y que eran, Ujú. tenían una manera distinta de pensar en el cristianismo. En nombre de la guerra justa se vino aquí a América y se mataba a los indígenas que no aceptaron convertirse al catolicismo porque se les declaraba la guerra, porque el Papa había definido que estas tierras le pertenecían y las tenía que manejar, se las había pasado a su soberana majestad el rey de España. En Ujú. nombre de la guerra justa, hubo obispos aquí que aceptaron pelear contra los liberales. En nombre de la guerra justa, el padre Camilo Torres se fue a la guerra. Ujú. Eh, Eso es una locura. Y Francisco dice, ni, por primera vez dice, ya no podemos hablar de eso. Ninguna guerra es justa. Y lo dice con más palabras, ¿verdad? Dice, toda guerra es un fracaso del diálogo, es un fracaso de la política, es un fracaso de la humanidad. Mm. Y dice con mucha fuerza, todo el que mata a un ser humano es como si hubiera matado a toda la humanidad. Y argumenta diciendo, hoy en día con el desarrollo tecnológico de las armas, que tú puedes matar un montón de gente y son unas máquinas que envían y matan, y tú no ves a quién estás matando, como se ha hecho, por ejemplo, últimamente en Gaza o se está haciendo en Ucrania, Ujú. eh, o estamos listos para destruir el planeta de un momento a otro con las bombas nucleares. Y es muy fuerte en esto. Esto plantea problemas muy complejos en la iglesia, porque entonces, ¿qué vamos a hacer con las diócesis militares? Es que esa es la otra, ¿no? ¿Verdad? Que eran, o sea, las diócesis Preguntas muy de fondo. El Papa no quiere, porque es que eso es el Evangelio. Jesús, eh, en el pueblo de Israel, en la tradición, pues hay cosas horribles. En el libro de los reyes, matando gente, acabando ciudades, mandando matar a los niños para que no quede nadie, Claro. que es una cosa que está pues en el sionismo bravo, Ujú. no en los judíos. Yo tengo muy buenos amigos judíos de Que no son. extraordinaria calidad, Sí. pero eh, eh, Jesús es otra cosa. Jesús dice, amen a sus enemigos, hagan el bien por los que les hacen el mal, oren por los que los persigan, abran hacia todo el mundo, que es lo que movilizó a Gandhi leyendo el Evangelio. Claro. No más guerras. Una de las reflexiones que uno le queda es cuando él vino acá y todo lo que sucedió. Usted dice que no regañó a los obispos, pero yo dentro de ese regaño que le dio a los obispos tenía también algo que ver con el papel que tuvo la iglesia y que ha tenido la iglesia en Colombia frente al conflicto armado. Ese es una tarea pendiente de ver cómo fue eso y si fue realmente eh, dominada por las guerras justas o si realmente eh, aportó a la paz o ha aportado la paz. Usted ha sido también muy crítico Elena, en ese sentido de lo que ha sucedido en Colombia. ¿Cómo la ve como presidente o expresidente de la Comisión de la Verdad? pues mira, yo creo que las élites en Colombia estuvieron muy metidas en el conflicto. Mm. Como también, por supuesto, estuvieron metidas en el conflicto las organizaciones que tomaron las armas pensando que íbamos a conseguir la justicia y que íbamos a conseguir la democracia, tomándose el gobierno por medio de las armas en la guerra de la guerrilla. Y nos vimos metidos en una cosa espantosa que fue el modo de guerra de la cual todavía no nos hemos salido. Ahí estamos sin resolver porque no hemos hecho los cambios de fondo que hay que hacer para que pueda haber paz en este país. Y como decía la comisión, estas dinámicas que producen la tragedia colombiana, que es la máquina de víctimas que es Colombia, siguen evolucionando y van tomando nuevas formas, y eso lo vio la comisión. Sí. No es que esto haya empezado por Petro y que con Petro no, no, esto viene evolucionando y evolucionando, y mientras no hagamos los cambios de fondo, esto va a continuar.
pero a la pregunta que estás diciendo, yo sí tendría cuidado en distinguir dos épocas. A ver, La época de lo que se llamó la violencia en Colombia, claro, sí. la iglesia se puso de parte del Partido Conservador. Y claro, hubo obispos que Del fueron púlpito. proclives y desde el púlpito empujaron la violencia conservadora. Por supuesto que hubo también violencia liberal. Hubo una paradoja tremenda para la iglesia misma, y es que tanto los liberales como los conservadores eran sus hijos, eran bautizados. Ujú. Pero la iglesia, yo creo que a la iglesia le impactó mucho, la fregó mucho esta cosa de la guerra justa. La justa, sí. Eh, por eso te decía, por la misma razón de la guerra justa, Camilo Torres se fue a la guerrilla, y dentro de la ideología del ELN hay la idea de que en nombre del cristianismo ellos pueden hacer la guerra. Y eso, por eso es tan importante lo que dice el Papa: toda la guerra es injusta, todos los que están metidos en eso están cometiendo una injusticia. No está diciendo que no pueda haber ejércitos en los países, pero tienen que ser ejércitos para la paz. Y yo sí pienso que en la segunda etapa, es decir, me quiero referir sobre todo a los últimos años, pues ha habido también un conjunto de obispos valiosísimos que se han Ujú. jugado y se siguen jugando a fondo por la paz de este país. Eh, no, Cierto. no quiero dar nombres, pero y en la Comisión de la Verdad encontramos a un grupo muy significativo de catequistas, de religiosas, de mujeres, Sí, de, es de cierto. sacerdotes que murieron luchando por la paz de este país y no tenían... eh, Bueno, Isaías Duarte, Álvaro Ulcué, ahí hay claro, varios, pero ¿sabe qué? Estoy viendo aquí, Pacho, esa aclaración que dejó usted cuando sí, se terminó y se entregó pues, el gran resultado de la comisión, el informe de la Comisión de la Verdad. Y usted muy honestamente hizo una aclaración. sí, Y dice así: desde mi lugar como comisionado y concluida la tarea, quiero hacer las siguientes tres aclaraciones. sí, Le leo la primera, dice: el informe hace pocas referencias al trabajo de la Iglesia católica, y como comisionado no quise enfatizar eh, esta labor por ser miembro de la Iglesia. Y más adelante dice que usted sí cree que em, em, hubo un silencio, y también em, eh, hubo eh, unas constataciones por parte de la comisión de que al lado de la memoria indignada contra algunos miembros de la iglesia que en tiempos de la violencia de la primera mitad del siglo pasado incentivaron odios contra liberales y comunistas, hay la multitud de testimonios sobre las muchas formas de cómo la Iglesia, desde el inicio del conflicto armado interno, acompañó también a las comunidades. Y entonces ahí empieza usted a hablar de Álvaro Urqué, de figuras que pues no las tenemos como tan presentes, pero que sí han formado parte de este grupo de padres, de obispos, incluso que han sido unos apóstoles de la paz. Pero ¿usted por qué deja esta constancia? Diciendo, hombre, la comisión no se metió, esto que es una tarea que no se cumplió, y hay necesidad de saber cuál realmente ha sido el costo que ha asumido la Iglesia por haber adoptado por mucho tiempo la teoría de la guerra justa. porque yo hubiera querido Es que no, Yo sí, hubiera querido hacer un texto, así como hicimos un texto sobre los indígenas y las comunidades afro, así como hicimos un texto, Mi cuerpo dice la verdad, sobre lo que pasó a las mujeres y también a la población LGTBI, así como hicimos un texto, hicimos textos sobre los territorios. Yo hubiera querido, pero no quise jugar ese papel porque ninguno de nosotros en la comisión era representante de grupos, todos ya, estábamos hablando en nombre de los colombinos, pero a mí se me quedó en el tintero un libro sobre la iglesia, en todo esto, ¿verdad? sí. Los errores, los silencios, los pecados cometidos por la iglesia en la violencia colombiana y las cosas buenas.
¿Me comprendes? Todo el tiempo, eso se me quedó. Y por eso quería hacer esa aclaración, Mm, porque mm. es evidente, por ejemplo, el trabajo, miren, impresionante. eh, Miles de acciones hechas desde las parroquias por la paz del país mientras estábamos en la guerra. Eso es cierto, pero también el dolor, yo se los dije a los obispos, de la presencia de capellanes militares, la presencia de capellanes militares eh, en, en, en el ejército colombiano. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? No solamente en todas las divisiones, sino también eh, en todas partes había capellanes colombianos, había capellanes del ejército y por todas partes, en todos los departamentos, excepto en uno de los departamentos, en todas partes hubo falsos positivos. Ajá. Y no hubo, yo no conocí ningún pronunciamiento de la Iglesia contra eso, que es posiblemente en la descomposición del conflicto que tuvo cosas horribles, cerca Sí. de 50.000 secuestros, de los cuales la inmensa mayoría fueron hechos por la guerrilla. Tuvo cosas horribles como las masacres, que la mayoría fueron de los paramilitares, pero tuvo cosas horribles como la llevada de los niños a la guerra, más de 18.000 niños, que la mayoría fueron también llevados por la guerrilla. Ujú. Ninguna cosa me parece a mí tan grave en la descomposición como los falsos positivos. Eh, y, Padre, ya que Pacho, ya que está hablando de los falsos positivos, es que como tomé la aclaración que usted hizo en la Comisión de la Verdad, esa aclaración tiene otro adendo, ¿no es verdad? Que tiene que ver con los falsos positivos. Y lo que usted hizo acá, que yo creo que es importante que nos lo explique, porque usted después de lo que dijo acá, se desdijo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con su alma jesuita, que es la misma que tiene el Papa Francisco. Los jesuitas tienen una devoción por la duda, por el discernimiento constante. Si cometen un error, vuelven y al otro día lo piensan y dicen, oiga, ¿sabe qué? Cometí este error, ¿sí? Eh, yo se lo pregunto así, y recordando mucho a lo que hace también hizo en vida el Papa Francisco, cuando usted escribió esta aclaración de los falsos positivos y dijo que no eran una política de Estado, ¿sí? Y que no había sido sistemático. eh, y luego después de un tiempo de reflexión y de discernimiento, dijo que eso no era cierto, que sí era una política de Estado, y borró todo lo que había dicho aquí, en esta, digamos, aclaración que dejó usted escrita en la Comisión de la Verdad. ¿Por qué no nos explica ese discernimiento, cómo opera esa duda y cómo fue posible este cambio por qué cambió? con mucho gusto, María Jimena, a ver si puedo hacerlo de una A forma ver, muy a ver si yo sencilla. expliqué bien cómo fue, Perfecto, pero está creo que bien. tiene que ver con la manera como el mundo, digamos, como los jesuitas también plantean sus pensamientos y sus planteamientos, ¿no es verdad? Perfecto. Nosotros habíamos convenido en la comisión que todos firmábamos todos los documentos, lo cual me encantó. Todos somos responsables de los documentos, pero que podíamos dejar aclaraciones. Y Mm, sobre este punto también yo sentí que debía dejar una aclaración. Mis compañeros ujú, estaban convencidos y están convencidos de una, que lo que había habido con los falsos positivos era una política de Estado. ujú, Política de Estado quiere decir una decisión completa de un Estado que acepta por razones estatales ujú, que se produzcan normas dentro de las cuales se pueden llegar a producir los falsos positivos, pero que además dan estímulos cuando comenzaron a acontecer
protegen a las personas, las condecoran, los presentan como héroes, cuando lo que estaban haciendo era matando a jóvenes inocentes, Ujú, porque la patria necesitaba demostrar que estaba ganándole la guerra a los enemigos. ujú, Es una política de Estado. mm, Eh, es distinto de un crimen de Estado. Un ya, crimen de Estado es el crimen cometido por funcionarios públicos que en el ejercicio de su función matan personas inocentes o roban. Repito, ya, fíjate la diferencia entre crimen de Estado y política de Estado. Yo en ese momento, dándole muchas vueltas, leyendo la argumentación que es muy seria de la comisión, ujú, yo sentí, yo francamente no puedo afirmar que aquí haya una política de Estado. Es que una política de Estado compromete a todo el Estado colombiano de arriba a abajo y durante varias presidencias de la República. sí. Eh, porque los falsos positivos se empezaron a Desde cometer antes, es desde bien cierto. atrás. Ujú, Y entonces por eso di la razón por la cual yo consideraba que era evidente que era un crimen de Estado. Por un crimen de Estado el Estado tiene que responder, pero ya, que yo no veía que se trataba que pudiésemos afirmar que era una política. política de Estado, sí. Me tomó un año de reflexionar ¿Eh? y de conversar y de estudiar y finalmente llegar a la convicción de que fue una política de Estado. Y entonces escribí un artículo en El Espectador Sí, diciendo por qué, y por supuesto sí retractándome, y diciendo, lo mismo le ocurrió a la JEP, si tú has observado. sí. La JEP empezó a pensar que era una especie de organización criminal que se había metido dentro del ejército, pero que Mm, no era el ejército, que no era el Estado colombiano, ¿verdad? Pero en la medida en que desarrollaban la investigación se dieron cuenta que tenían que subir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y que la cosa era muchísimo más compleja. ujú. Eso fue lo que está explicado en ese artículo del Espectador. Espero haber explicado. Claro, y eso tiene mucho que ver con esta, esta manera digamos, con esta especie de humildad que hay para reconocer, eso también lo tenía el Papa Francisco, decir, porque muchas veces él decía muchas cosas y después cambiaba. Por ejemplo, cambió mucho en todo el tema de género, en todo el tema, aunque digamos muchos quisieron meterse a decir que con la llegada del Papa las mujeres iban a ser sacerdotes, que iban a cambiar mucho el tema de los gays y que se iba a poner en cintura todo el tema de los abusos, pues se cambiaron muchas cosas, pero no lo suficiente, dicen unos. Eh, pero él sí cambió, él Y cambió. otros dicen que fueron demasiadas y que ese papa había que sacarlo rápido. ¿Por qué así? Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, las dos cosas. A Sí, ver, unos dicen que no cambió suficiente y otros dicen que ya le estaba haciendo enormes daños a la iglesia. Eh, correcto. Sí, sí, sí. no, yo estoy de acuerdo contigo. Francisco fue un hombre del discernimiento. Muy desde el principio, él reconoció que se había equivocado con los dos jóvenes jesuitas, siendo él provincial, que no los protegió suficientemente, que los tuvieron en la cárcel. Finalmente, gracias a sus buenos oficios, los sacaron de la cárcel, Claro. Exacto. pero allá quedó una herida muy profunda en la provincia de los jesuitas en Argentina, por esa razón, y luego los reconoció profundamente, radicalmente. Él, sí. Eh, y así sucesivamente, uno lo ve, por ejemplo, eh, qué sé yo, en el caso cuando comienza a trabajar el problema de la violación de niños, ese crimen horrible de la violación de niños y niñas por sacerdotes, Ujú. eh, entra a hablar en el tema y de pronto queda enredado por un obispo que Correcto. defiende a un obispo que por Él, supuesto jesuita, en jesuita. un obispo que resultó siendo eh, pues un violador y él incluso salía a decir que le traigan las pruebas para darse cuenta después de que eso es evidente y entonces hace un cambio muy profundo, pero sí muy profundo, dice cuando efectivamente está significando esto no es un problema, esto es un problema real
es un problema inmenso, es un problema de inmensa vergüenza para la iglesia, no es de manzanas podridas, es un problema corporativo que nos implica a nosotros hacer cambios muy profundos. Y a las otras cosas a las que tú estás llamando, efectivamente, no estableció ni las cosas fueron hasta lograr que las mujeres pudieran presidir la Eucaristía y llegar al sacerdocio, eh, o llegar a tener más poder en la iglesia, pero es evidente que es una puerta abierta y que si las cosas siguen evolucionando en el sentido que él quiere, o que él quiso, o que él soñaba, y que todavía en la iglesia no había posibilidad, porque si no la iglesia se arma un cisma, se divide, las cosas llegarán hacia allá. Creo, igualmente, había cosas en que no lo comprendía. Para Francisco, para cualquiera, todos los seres humanos cometemos errores, todos, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, en el campo de la moral sexual, los heterosexuales, las lesbianas, los gays, los trans, todos cometemos, todos los seres humanos en todas las culturas, en todas las religiones, somos seres falibles y cometemos pecados. Entonces, cuando dicen, no, pues es que los gays también cometen pecados. Entonces, entonces, pero, Somos. pero ¿quién es el que no? ¿Quién es el que no? ¿Quién es el que no ha cometido pecados? Eh, Eh, Pacho, inevitable no hacer pues una comparación con lo que le sucedió a usted acá. O sea, porque mucha de la gente que, entre otras el propio Cerca, lo dice en su libro, dice, el Papa prometió mucho en el tema de los abusos sexuales que se cometían dentro de la iglesia, pero refiriéndose a este caso en especial del jesuita amigo que lo inicialmente no creía, en fin mucha gente quedó como molesta diciendo no hizo lo suficiente. Y sin embargo, hizo lo que podía, como unos otros dirían. A usted le pasó una cosa que, que es un poco parecido. O sea, usted era provincial de los jesuitas. Tuvo un caso muy específico que el mundo conoció, que Colombia conoció. Este sacerdote fue sancionado, ¿sí? Pero con la sanción que había en la iglesia, que es un poco lo que pasa con la sanción que impuso en su momento el propio pontífice allá en Roma, en el caso que le explotó a él, que no eran suficientes las sanciones, que la gente pensaba que no era lo que se debía hacer, ¿sí? Usted hizo lo que tenía que hacer y como eso había ocurrido hace 40 años, pues ya había prescrito el proceso, no hubo una demanda ante la fiscalía o no se presentó una queja ni una denuncia ante la fiscalía. Sin embargo, la familia, 40 años después, lo denunció a usted. ¿Qué es lo que uno puede aprender de esto? O sea, porque fíjese, usted hizo todo lo que podía hacer, lo que le mandaba la iglesia. Eh, un poco lo que le pasó también al papá, pero mucha gente piensa y dice, no fue suficiente. O la iglesia no tiene todavía las herramientas para hacer las cosas como son. No sé, ¿usted qué reflexión tiene de todo esto? pues muy simple, María Jimena. Primero, yo tengo absolutamente la tranquilidad de haber hecho todo lo que está en mis manos, Mm, completamente. Yo estoy convencido que esa decisión tomada sobre un jesuita que se tiene que terminar su vida viviendo exclusivamente dentro de la casa de los enfermos terminales. ujú, Eh, un hombre que pues tenía reconocimiento social, que lo quería muchísimo, que celebraba misas, se hacía funerales, casaba, y decirle usted ya no puede hacer absolutamente nada más y solamente puede celebrar aquí. eh, un hombre que acepta completamente la responsabilidad, completamente. Eh, Eso para un hombre de 75 años en perfecta salud fue muy, muy fuerte, fue un golpe tremendo. ujú, Eh, Darío murió
12, 14 meses después, él, él somatizó un cáncer, se deprimió mucho, pero eso no se quedó ahí. Yo mandé todo el dossier a Roma Ujú. para que Roma procediera si Roma quería poner otras penas adicionales. Estábamos ya con el Papa Francisco, ¿no? Ah, Papa Yo, Francisca, y yo sí. me estaba moviendo dentro del secreto pontificio que el Papa Francisco pedía en ese momento. Eh, y Roma pudiera haber hecho dos cosas más. Uno, expulsarlo de la Compañía de Jesús, expulsarlo, Mm, sacarlo de jesuita. ujú, Y otro, expulsarlo del sacerdocio, que esa sí la tenía que hacer arriba el Vaticano. Todo fue a dar al Vaticano. mm, Nada de eso se quedó en secreto, y por supuesto lo conoció el Tribunal Eclesiástico de Bogotá y lo conoció la familia, conoció completamente la sentencia. ujú, Eh, por supuesto, el asunto había prescrito en Colombia ante la Fiscalía hacía casi 20 años. ujú, Eh, pero más bien prefiero decir, miren, a mí ese es un caso que me dolió inmensamente, me sigue doliendo ujú, y quisiera trabajar no solamente al lado de la familia Llano Mejía, ujú. de la familia Mejía Llano, que Ya. sufrió tan horriblemente por esto, Ah, sí. sino de todos los que han sido abusados por sacerdotes para que esto no se vuelva a dar entre nosotros. Eso es lo que me importa. Ujú, Eh, y, y posteriormente, en el año 19, ujú, en el año 2019, estamos hablando del año, mediados del año 2014, en el año 2019 ya el Papa Francisco ujú. incorpora todo esto a fondo y, por Ya. ejemplo, quita el secreto pontificio sobre ese tipo de cosas Ujú. y exige que cuando se presente un caso de esos, inmediatamente se haga público y se comunique a la fiscalía o a los sistemas de justicia que hay en los países. Es una decisión del Papa. Y es muy bello porque en la fundamentación hay una cosa típica de Francisco para mostrar por qué hay que hacerlo. Porque él antes estaba defendiendo el derecho de la iglesia y ahora Ujú. dice, no, 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 es que la dignidad humana está por encima del derecho de la iglesia, lo cual muestra lo que es Francisco. O sea que sí se ven cambios em, muy importantes y uno piensa, estaba leyendo un artículo en el Atlantic Monthly que decía que lo más importante que había hecho Francisco era precisamente crear esta, yo no sé si lo hizo de manera profesa, esta tensión en la iglesia, que unos llamarían división, entre esta iglesia que abre las puertas, que cambia cosas como las que acabamos de señalar, que tienen que ver con figuras como el concordato, por decir algo, ¿sí? Eh, eh, con una iglesia más tradicional que todavía está ahí y que se impone en muchísimas partes del mundo, y que no está de acuerdo con esta visión, digamos, universal que impuso el Papa Francisco, y tampoco con su humildad y su sencillez, con la manera como él concebía la vida, digámoslo así. Eh, ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, este es el primer papa jesuita. Los jesuitas son, o sea, ¿cuál es la diferencia entre los jesuitas y la iglesia, como dicen, aprende uno, la iglesia tradicional, la iglesia jerárquica que llaman del otro lado? ¿Cómo es? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en aquí estamos hablando un poco de política, pero no de política, sino de política de verdad, que tiene que ver con los cambios que están en mora de darse en la iglesia, porque si viene otro papa que cierra esa puerta y esa tensión se apaga, ¿sí? Pues, ¿a dónde vamos? a ver, María Jimena, pues muchas gracias por las alabanzas a los jesuitas. Pero, Tenemos tantas equivocaciones y tantos aciertos como cualquier otra comunidad religiosa. Además, eh, eh, a- a- pues tenemos que ser muy autocríticos nosotros de nosotros mismos. Creo que también Francisco lo hacía y nos lo hacía. Eh, eh, pero yo sí esperaría, a ver, por supuesto, estoy convencido que Francisco trajo un entusiasmo inmenso a la iglesia,
la movilización de los jóvenes. ¿Recuerdas esas reuniones mundiales que hizo con los jóvenes? El encuentro de los pueblos en Roma. Eh, yo me acuerdo que estuvo con Mujica en ese encuentro de los pueblos en Roma, y así tuvo momentos extraordinariamente bellos. eh, y creó un nuevo entusiasmo, una nueva apertura. Uno lo nota hoy en día, aquí mismo en Colombia, en un episcopado donde hay un conjunto de hombres extraordinariamente abiertos al pensamiento de Francisco. Nuestro Ujú. arzobispo cardenal de Bogotá, nuestro presidente de la conferencia episcopal, que es el arzobispo de Cartagena, los obispos del Pacífico, nuestro Han obispo, cambiado, han cambiado. Tú ves que han cambiado, que la... pues, es decir, eh, siguieron creciendo, pero en el sentido de lo que Francisco está orientando. Esto es un hecho. Ujú, También hay otros que se oponen, que no les gusta. Hay obispos que están completamente en contra en el mundo del Papa Francisco, eso es cierto. Pero él era muy abierto al diálogo y a la discusión de las cosas. Ahora, la pregunta que tú haces, yo sí espero que el cónclave elija a un hombre que tenga el coraje, la capacidad de entender al mundo hacia dónde vamos y la capacidad de visualizar cuál es el lugar de la iglesia, es decir, de quienes llevamos el mensaje de Jesús en este momento. Me parece crucial, porque es un momento realmente de grandes definiciones. Si la iglesia entra en las transformaciones del mundo, si la iglesia se la juega en serio hacia la construcción de esta comunidad mundial, que es también la protección del planeta, no ujú. es solamente los seres humanos, sino también los ríos, las montañas, las especies. Si la iglesia comprende las evoluciones culturales, si se la juega toda por la paz, si se la juega toda por superar eh, la- las, las grandes, los grandes problemas que tiene el capitalismo moderno, en la creación de inequidad y acumulación de riquezas, si tiene el coraje de enfrentar a Trump, tiene el coraje de enfrentar la división que hay en este momento en los países y defiende a los migrantes en todas partes del mundo, si es capaz el hombre que llegue de, de captar los gritos de paz, los gritos de dignidad humana que hay en el planeta, de protección del planeta, y logra interpretar el pensamiento de Jesús para este mundo actual. La iglesia tendrá una posibilidad muy grande, y prestar ese servicio de contribuir a la convocación de todos hacia un futuro grande para el ser humano. Pero si la iglesia regresa eh, al clericalismo, regresa simplemente al mundo eh, al interior de los templos, si la iglesia se protege porque no es capaz de entrar en el debate, si no es capaz de hacer lo que Francisco decía, salgan a la política, Calle, salgan a la calle. y salgan a la calle y salgan a la política, que Mm. es muy importante, es decir, no a los partidos políticos, que eso no le toca hacer a los obispos ni a los religiosos, para eso es la autonomía de la sociedad civil, pero sí influyan en las grandes decisiones de sus países. Es decir, son las decisiones que tienen que ver con la justicia social, eh, qué sé Mm. yo, con grandes problemas como el narcotráfico, grandes problemas como eh, acabar con la corrupción, grandes problemas como hacer respetar a las mujeres y a los niños, grandes problemas como que hay empleo para todo el mundo, como que cambie el sistema económico. Salgan a la política con esto porque hay que hacerlo, si no, no hay paz en el mundo. Eh, Salgan a la política, a la creación de una gobernanza mundial. Eh, Hoy que las Naciones Unidas están tan vulneradas, es decir, el Papa va hacia allá y la Iglesia se le está pidiendo que avance hacia allá y que recoja toda su fuerza teológica y la ponga a hablar en esos escenarios. Pero si las facultades de teología se devuelven simplemente a seguir pensando pensamientos sobre lo que sobre lo que está escrito en los libros y se devuelven simplemente a protegerse dentro de lo clerical, pues
la Iglesia Católica va a continuar, pero se reducirá inmensamente. Ahora una cosa, tú conoces el pensamiento de Jesús, ¿verdad? Justamente en esos discursos de la última cena, cuando dice, eh, yo no te pido que los saques del mundo, yo no te pido que los saques, manténlos en el mundo, van a sufrir persecuciones, yo no te pido que los saques del mundo real y de la evolución de la historia, sino que los preserves en la verdad, en la búsqueda de la verdad todo el tiempo, una verdad para el mundo moderno. No sé si me explico, pero ya que me haces esa pregunta, ese es el desafío de ese cónclave. Ajá. Ese es el desafío de ese cónclave. ¿Cuál es el hombre que van a escoger para que, como decimos en la tradición de la iglesia, dirija la barca de San Pedro? Ajá, bueno, sí, esa es una... eh, tú dirías que leyendo el libro de Javier Cercas dice una cosa al final que es interesante. Dice que el gran valor del Papa Francisco, más allá de que muchos de sus críticos digan que trató de hacer mucho, pero no logró cambiar mucho, porque la iglesia es muy difícil de cambiar, em, pero que dejó abiertas puertas, como tú también lo dices, era que era un hombre realmente muy sencillo. O sea, la sencillez, una cosa tan simple, que no se había vuelto a tener en cuenta en medio de esa fastuosidad en que se habían convertido el Vaticano, ¿sí? El hecho de que se haya ido a Santa Marta, que es una, pues como una pensión, ¿no? Que no viva o no haya decidido no vivir donde vivían todos los papas. Y esa manera sencilla de concebir el poder, digámoslo así, em, ¿eso qué significa? ¿Qué tiene que ver y por qué es importante con lo que nos pasa hoy en el mundo? Mm, Sobre todo para las ateas como practicantes como yo. María Jimena, porque lo que yo veía en Francisco es que tuvo la capacidad de acercarse personalmente a los seres humanos, independientemente de sus religiones, sus culturas, sus posiciones filosóficas, incluso sus posiciones políticas, teniendo él posiciones políticas, pero tuvo la capacidad de acercarse a los otros no desde el poder, Mm. sino en una relación de corazón a corazón, como persona humana. Y por eso de comprender lo que había en el corazón del otro, en la intención del otro, comprender por qué era ateo, o por qué era agnóstico, o por qué era gay, o por qué era musulmán, o por qué era, porque se Mm. encontraba con el ser humano, y los seres humanos tenemos todos eh, procesos muy complejos por los que hemos llegado a diversas opciones en la vida. Y como no se acercaba desde el poder para decir, no es que usted tiene que ser es así como soy yo, o tiene, y si no, usted está jodida, perdóname la expresión, sino aquí estamos, ¿No? Aquí aquí, está siempre todo. aquí estamos de igual a igual, y acercarse con un inmenso respeto, por supuesto, poniendo al servicio de todos lo que él puede ofrecer, pero sin ninguna pretensión de que ustedes tienen que hacer lo que yo les traigo. O sea que, Lugar fue muy insistente en que la iglesia tenía que hacerlo a partir de los pobres, a partir de los oprimidos, a partir de los abandonados, a partir de los excluidos, a partir de los desechados o desechables, como él decía. Por sí, eso, recordémoslo, por ejemplo, cuando se fue a la playa a recibir a los migrantes en Italia, o recordémoslo cuando, pues ya en la Semana Santa, se hizo llevar a la cárcel en Roma eh, para despedirse de los prisioneros que estaban en la cárcel. sí, Es una cosa muy profunda de parte de él. Pero trataba a los prisioneros sin juzgarlos. ¿Yo quién soy? Ustedes lo recuerdan. ¿Yo quién soy para juzgar a nadie? sí. ¿Yo quién soy? Si tú eres gay, también yo qué hago. Como decir, no, no qué hago, pero digo, si esa frase de que los gays también son personas
que tienen que, digamos, abrírseles las puertas porque son seres humanos. Claro, Es muy interesante, pues dicha. plena dignidad humana y ser respetados en su dignidad humana plenamente. Acá voy a terminar viendo, leyendo lo que tú escribes al final, dice, dices tú hablando de Francisco, dice, me incomoda tu autenticidad que rompe protocolos, porque cuestionó mi deber ser para abrirme y acercarme a la realidad del mundo. Me incomoda tu misericordia que hizo sentirme necesitado del amor de Dios y saberme, su hijo muy amado. Me incomoda tu audacia contagiosa que hace que los jóvenes salgamos a la calle a hacer lío. Me incomoda tu compasión que acepta a todos y todas en la iglesia. A todos, todos, perdón, no todas, ni todos, ni no, a todos, todos en la iglesia. Hasta ya nos llegó el... hasta Pero yo creo que el tutti, tutti, tutti en italiano, tendríamos que preguntarle yo a un amigo italiano, es inclusivo. Es inclusivo, sí, exactamente. Y abrió mi corazón para aprender a amar sin condiciones. Me incomoda tu familiaridad con la humanidad, pues había olvidado que todos y todas, ahí está, todas y todas y todas somos hermanos y hermanas en Dios. Me incomoda tu silencio orante, pues sentí ternura al verte hablando con Dios como un amigo habla con otro amigo. Me incomoda tu amor por la casa común, porque me recordaste lo pequeño y limitado que soy. Pero lo que más me incomodó, mi querido Papa Francisco, fue que me enseñaste a mirar a Jesús de Nazaret y con su mirada tierna y profunda reconocí que Él me llamaba a ser su compañero. Esa, esa me incomoda, me incomoda, me incomoda. Es un Es, texto de un joven jesuita mexicano que, ujú, que yo lo incorporé dentro del artículo y que está resonando por lo que él vivió, ese joven, sí, al ver a Francisco así. Lo que yo sentí, te digo la verdad, María Jimena, es que Francisco tenía dos cosas muy profundas del Evangelio. Una, el espíritu de las bienaventuranzas, pero a fondo, vivido muy a fondo. Bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso quiere decir, los pobres de corazón son los que no se creen más que otros, o más importantes, que se merecen más reconocimiento. ujú, Bienaventurados los misericordiosos, es decir, los que perdonan, los que comprenden que el otro puede cometer errores como él los ha cometido. ujú, Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia y es lo que él hace. Bienaventurados los que trabajan, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados ustedes cuando los persigan, los insulten y digan toda clase de cosas contra ustedes. Alégrense, porque pues eso fue lo que le pasó a Jesús. Francisco vivía eso muy profundamente y por eso tenía tanta paz. Y ujú, luego se tomó muy en serio lo del Evangelio de Mateo, en esa parábola hipotética del juicio final, cuando escucha pues el misterio en la historia, la presencia del misterio en la historia, diciendo, vengan ustedes benditos, porque yo tuve hambre, la ujú, manifestación de lo sagrado de Dios, vengan porque yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Es ujú, decir, el juicio no es un juicio religioso, no es vengan porque fueron a misa o vengan porque se confesaron o vengan porque... No, vengan acá cualquier ser humano, porque yo tuve hambre, es decir, ese misterio identificado con el sufrimiento humano. Vengan porque yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer, vengan porque tuve sed y me dieron de beber, vengan porque llegué y, desplazado a sus ciudades y ustedes me recibieron, vengan porque yo estaba en la cárcel y fueron a verme, vengan porque estaba muriéndome y fueron a acompañarme. Eh, ujú. eso lo vive Francisco completamente. Y, y eso, a mi juicio, es el fondo de su evangelio. Eh, Pacho, yo agradezco esta sinceridad, esta em, franqueza
y con que nos hablaste aquí. em, no creo que haya una persona más importante, digamos, a un jesuita más importante en Colombia que Pacho por muchísimas cosas. Y también agradezco que hayas hablado sobre este último episodio que te sucedió, que yo creo que es importante también plantear, de hecho lo has hecho muchas veces ya públicamente, pero me parece a la luz de lo que le pasó también hay cierta digamos, reparo por parte incluso de los más creyentes en la iglesia, la necesidad que la iglesia cambie y rápido para que cuando suceden ese tipo de dramas y de delitos, porque son delitos, pues eh, la iglesia no actúe como como un vehículo, la iglesia actúe como un vehículo y no como una institución que tapa las cosas. Entonces yo creo que Completamente de acuerdo. es- y yo creo que, Completamente. bueno, falta mucho, pero ahí vamos, digamos, hay que hacer más en ese sentido, y si alguien lo hizo, pues más también fue el Papa Francisco. Yo te agradezco eso y finalmente una palabra que nos diga, o sea, lo interesante para mí que yo soy, como digo yo soy una agnóstica practicante, realmente atea no soy, porque si no, no estaría tan metida en estas cosas, pero lo que sí creo es que yo creo que el Papa hablaba a todo el mundo, hasta a los agnósticos como nosotros. Pero, ¿qué palabra definirías tú, con qué palabra definirías tú, así, yo sé que es difícil, pero con qué palabra definirías tú el legado del Papa Francisco? La esperanza, ¿Mm? la esperanza. Francisco nos invitó a creer en el ser humano, en la dignidad del ser humano Mm, y en la convicción que él tenía de que no solamente éramos capaces de hacer una comunidad entre todos en nuestras diferencias, sino de proteger esta casa común ¿Qué es lo que tú? del universo, la esperanza. Bueno, mire, la esperanza que en estos momentos es una palabra, caramba, que hay que cogerla con mucha delicadeza, en un momento en que el mundo está cambiando tanto. Muchísimas gracias, Pacho. María Jimena, a ti muchas gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.